Antes de iniciar, quiero que sepas que no soy una mujer desquiciada. Dicen que un loco no sabe que lo está, así que con la mucha o poca coherencia que tengo, me voy a atrever a revelarte lo más impactante de mi vida. En aquel entonces, ya soltera y viviendo con mis hijas, tuve fuerza siempre de seguir adelante. Ya no quise involucrarme con nadie. Me amparaba solo de mi trabajo. Tenía todas mis prestaciones como maestra, de las cuales hacía uso cuando salía un imprevisto. Así que siempre me sentí protegida. Invertía en mi casa. Muy frecuentemente la pintaba de diferente manera. La armonía de un lugar es muy importante para mí, y por esta razón siempre mantenía la casa llena de luz y abría las puertas y ventanas para que fluyera todo. Leí mucho sobre la importancia de mantener todo en balance en casa. Compré libros de budismo, feng shui y otras prácticas orientales. Practicaba la meditación y el ayuno con frecuencia. De hecho, aún lo practico. Al parecer, alcanzo niveles de consciencia altos porque a partir de que este conocimiento llegó, mi vida cambió para siempre. Tuve la oportunidad de tomar cursos y conocí gente muy interesante, pero el otro instructor que también marcó mi vida fue el maestro Raúl. Venía de la Ciudad de México, pero radicaba en la ciudad de León, Guanajuato. Él había vivido muchos años en el Japón y había viajado por todo el mundo. Era muy grato platicar con él porque sabía de todo. Nos pasábamos las horas juntos que, sin sentir, durante nuestras pláticas, las velas se consumían. Ya sabes, montábamos siempre un rico escenario, velas, incienso y mucho de platicar. Hablábamos sobre lo increíble que el ser humano puede ser. Energía era su palabra favorita. Me metí mucho a temas que si me hubieran dicho a dónde me llevaría esto, desde ahí le hubiera parado de inmediato. Este hombre llegó a mí y se fue de mi vida muy pronto. Raúl fue como aquel ángel que reencarna en humano para guiar a los desamparados en esta tierra, y de cierta manera fue él el que me preparó para lo que sucedería. A Raúl me lo topé por casualidad en un stand de la Feria de León. Ahí me leían la mano, insistencia de mis amigas. Cada cosa que me decían era muy acertada, y ante el asombro de mis compañeras, Raúl salió detrás de las cortinas. Clavada en sus ojos, correspondió a mi mirada. Se acercó dirigiéndose a la muchacha que me leía. A esta mujer le lees el rostro y no sus manos. No puedo negar que me sonrojó, aparte de ser un hombre bello. Tan solo lo plateado de sus canas atraían a cualquier mujer. Cautivador e interesante, pero lo que más llamaba la atención era su manera de hablar. Fueron meses de convivencia que de buenas a primeras ya no regresó. No hubo un adiós ni tampoco una explicación. Solo se fue de mi vida. Quiero entender que alguien lo tuvo que haber mandado. No podría explicarte el sentimiento que me dejó. Por más que quiero pensar que solo fue un sueño, no fue así. Fue tan real que aún es validado por todos los que me rodean. O sea que no estoy loca, y que cada cosa que te platico puede ser confirmada por mi familia. Empezaré por contarte que recibí la desagradable noticia que Emilio andaba en el pueblo después de muchos años. Había quedado tan cansada de eso que por años no me acordaba de él. Pensé que había desaparecido de la faz de la tierra. Llegó de nuevo y me dio mucho coraje. ¿Cómo se atrevió a regresar? A mí no me importaba más, pero lastimó mucho a mis hijas. Yo estaba preparada por si tenía el cinismo de ir a casa, así que permanecía encerrada en mi recámara. Las niñas tenían prohibido dejarlo pasar. El día que se atrevió a ir solo era de paso que no duraba nada. Solo llegaba, intercambiaba un par de palabras con mis hijas y se iba. Tal parece que su propósito de acercarse era otro. Un día llegó con una canasta de fresas. Su manera de disculparse con mis hijas, una simple canasta de fresas. Pasaron las horas y mantuvimos la puerta con llave. Por consejo de mi familia, había mandado cambiar todas las cerraduras de la casa. Por fuera era casi imposible que se pudiera brincar. Así que hablé con mis vecinos para que tuvieran cuidado con él. Les pedí que no le permitieran pasar a sus predios. Sabía que igual intentaría brincar por sus patios hacia el mío, ya que las bardas laterales no eran tan altas como la del frente. Ellos estaban enterados de nuestra separación, así que estaban siempre al pendiente de nosotras. Sabían que estábamos solas.
Esa misma noche nos cenamos las fresas. Encargué crema de la que me gusta a mí. Sabe a leche y con bastante azúcar. Disfrutamos de una buena película. Todas estábamos en la cama y empecé a sentirme muy caliente. Les dije a mis hijas que me cayeron mal las fresas o que tal vez había sido la crema. Apenas pude levantarme cuando pedí que me trajeran el bote de basura. Devolví el estómago varias veces que pensaba que moriría. Mis hijas me preguntaban que si llamaban al doctor. Se preocuparon mucho. Para esto ya eran las 11 de la noche en jueves. No quise mandar traer al doctor por lo mismo y las tranquilicé prometiéndoles que iría a consulta a primera hora por la mañana. Al menos así lo pensé. Me empecé a sentir peor y pedí que me prepararan un té de manzanilla e inmediato corrieron por él. No pude tolerar lo caliente del té que me lo pusieron con un pocillo con hielo. En esas idas y venidas a la cocina de mis hijas aproveché para gritarle a Dios por su composición, llorándole sin que mis hijas me vieran. Mis rezos, al parecer, calmaban mis ardores de piel. Tenía mucho miedo. En verdad me puse grave, que pensé que había llegado el momento de partir. Mis hijas insistían en llamar por lo menos a alguien. Estaban muy asustadas que sugirieron que llamásemos a mi hermana Erika. Les dije que no. Juré no molestarlas nunca más. Con el espectáculo que habían hecho, bastó para que mi hermana nos pusiera las cruces. Así que me dije a mí misma que esta infección de estómago o gripa o lo que fuese pasaría pronto y que solo necesitaba encontrar el antibiótico en el cajón del trastero. Hice cuentas de lo que había comido ese día. Todo indicaba que habían sido las fresas, pero ¿cómo? Las había desinfectado hasta con cloro. Aparte, mis hijas habían comido también y nada les había pasado. En eso estaba cuando mi hija mayor me dice: «Mamá, tu cara». «¿Qué tiene mi cara?», respondí recargando mi espalda con dificultad sobre la cabecera de mi cama. «Está muy hinchada, mamá». Ya sin fuerzas, estaba por decirle que le hablara al doctor cuando una voz que salió de la nada me dijo: «No lo hagas, Lucía». Pensé que estaba soñando, porque estaba muy débil y dormitaba. Sentí como las 3 de mis hijas brincaron bruscamente a la cama. «¿Qué pasa?», les pregunté. Me contestaron que la luz se había ido. Traté de abrir los ojos y solo vi oscuridad. Les dije que se metieran entre las cobijas, asegurándoles que pronto regresaría. De nuevo y mucho más clara esa voz: «Lucía, de mis hijas la tercera, no debes temer porque ya estamos contigo». Me enderecé que honestamente no supe de dónde cogí fuerzas. Revisé si alguna de mis hijas era la que me hablaba, pero estaban ya dormidas. «No temas», dijeron. Pero yo me aterré tanto que me escondí entre las cobijas. No sé en qué momento fue, pero convulsioné. Solo podía pensar que hervía en calentura y que podría estar delirando. Mi cuerpo se cimbraba con fuerza por dentro. Era una sensación nueva que nunca había sentido. Era como que al mismo tiempo sentir mucho miedo, pero a la vez algo corrió en mis venas que una paz inmensa me calmaba. ¿Sería mi padre? No, no lo era. Esa voz era de un hombre mucho más joven. Lo supe por su vibración de voz. Sentí que el tiempo se detuvo, pero era como estar y no estar a la vez. Sin embargo, me enfocaba en mis hijas porque estaba muy preocupada por ellas. Entonces sucedió que me volvieron a hablar y esta vez supe que no eran palabras, sino una sensación. De esa manera se estaban comunicando conmigo. Entre más se revelaban, más sentía como si fueran ángeles y que debía confiar en ellos. Aunque de repente me quería resistir y despertar de donde me encontraba, a la vez sabía que estábamos entre ellos. Yo les llamo seres, no sabría cómo más decirles. Les pregunté que si era un sueño. Me contestaron que no, que ellos estaban en la recámara y que eran tan reales como yo misma. ¿De dónde vienen o de dónde son? Eran muchas las preguntas que tenía. Yo las pensaba y eran tantas que solitas se ordenaban en mi mente. Las preguntas eran claves para saber más de ellos. Pienso que ellos controlaban mis preguntas antes de que las pudiera hacer, por lo que cada respuesta era una duda menos que poco a poco les dejaba de temer. Todo el proceso fue extraño, pero de cierta manera cálido, que los miedos fueron desapareciendo. Déjame intentar describirlo. No sé si has estado en un hospital con un dolor crónico que te imposibilita y cuando te ponen esa intravenosa en cuestión de segundos te sedan y empieza el alivio. Sabe tan rico y es tan reconfortante. Es confiar plenamente que todo estará bien, que simplemente te dejas llevar. Nunca estuve inconsciente. Podía sentir a mis hijas a mi lado. Estaban dormidas.
Era como verlas, aunque yo tuviera los ojos cerrados. Se me venían visiones y sensaciones que no creo que haya sido solo mi imaginación. De repente entré en un sueño muy profundo y solo me pudo despertar un intenso frío sobre mi espalda. Tenía un casco metálico en la cabeza con alambres que lastimaban mucho si yo intentaba moverme. Hay espacios donde no recuerdo mucho. Esto pasó hace muchos años, pero en sueños aún revivo las imágenes. Estaba en un lugar muy extraño que me hacía pensar que yo ya estaba muerta. Fueron muchas sensaciones a la vez. ¿Sería lo que llaman el cielo? ¿O de plano me encontraba en el infierno? Por lapsos de tiempo no era más que confusión. Sellé mi boca por muchos años, y ni a mi familia le conté todo esto. Yo sabía que era increíble, y podía asegurar que me iban a juzgar de loca, en cuanto yo lo compartiera. Así que preferí no hablar. Te preguntarás entonces del por qué mi libro. En estos tiempos uno escucha de todo. Ya nada sorprende. Ya no me importa qué puedan pensar de mí. El pueblo entero me dice bruja. Alguna vez me mortificó mucho. Suena fuerte lo de bruja, pero ahora la gente puede decir lo que quiera, que yo me siento bien conmigo misma. Bruja o no, sé que nací teniendo un corazón bueno y jamás he lastimado a alguien. Así que al final me gustó que se refirieran así de mí. Te seguiré contando entonces. Ojalá que al final de este capítulo puedas ver más claramente el propósito de este libro, del por qué tenía que salir a la luz. Yo soy católica y siempre he respetado la Iglesia, puesto que en gran parte de mi vida tuve la influencia fuerte de la religión. El señor obispo iba con frecuencia a la casa a visitar a mis padres y siempre estuve rodeada de la palabra. Siempre he temido ofender a Dios por causa a lo que me dedico. Sin embargo, cada que atiendo a alguien, y más cuando están sufriendo algún padecimiento, en verdad te digo que el propósito de esta vida es ayudar. Venimos a marcar la vida de los demás, y si no lo disfrutara mucho, ¿desde cuándo hubiera cerrado mis puertas a tanta gente que viene a verme? Pero bueno, prosigamos. Ahora era una necesidad de saber quiénes eran estos seres, qué querían de mí y por qué estaban ahí. Mi primera pregunta fue, ¿quiénes son ustedes? A lo que inmediatamente respondieron que venían de la constelación de Tauro, que se encuentra en las estrellas Pléyades. Mágicamente me hicieron ver imágenes en mi mente. Conocí desde el lugar donde viven como también lo parecido que son a nosotros físicamente, solo que ellos son seres muy evolucionados espiritualmente. ¿Por qué están en mi casa? Contestaron de nuevo con inusual prontitud. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Según lo que me revelaron, mi vida era regida por el número 3. Dicen que el 3 aparece 467 veces en la Biblia. Este número es el sentido de la unidad, como en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o la vida, la muerte y la resurrección. La vida de Cristo también se rigió por el número 3. Los 3 Reyes Magos, los 3 regalos, 3 veces lo negaron, las 33 monedas por las cuales lo vendieron, y a sus 33 años su muerte, y a los 3 días su resurrección. Las pirámides también vienen en set de 3, como muchas cosas más. Hay muchos secretos y muchos enigmas en donde menos te lo esperas. En lo que a mí respecta, nací en el tercer mes siendo del signo Piscis. Fui la tercera mujer y tuve 3 hijas mujeres. En mi numerología, el 3 es el que me rige. Coincidencia o no, todo de mi vida también es del 3. Hasta mi dirección. Vivía en la calle Arenal 33. Me dijeron que fui creada para escuchar y que, de mi boca, la boca de ellos. Sería espiritualidad y que tocaría los corazones de mis hermanos. Sería un medio para ayudar a la humanidad. Me dijeron que mi preparación fue puesta, que se había marcado y señalado el rostro para que los demás ángeles en la tierra me identificaran. Por mucho que no me sentía digna de tan gran responsabilidad, todo sonaba bonito y quería gritarlo a los 4 vientos. Fui tan feliz que todo aquello que me hizo sufrir en el pasado, hasta ahí perdió su fuerza. También me explicaron que existe Dios, que ellos también reportan al mismo Creador. Les dije que si ellos eran como ángeles y me contestaron que si los quería ver así, así mismo serían. Finalmente, me dijeron la razón del por qué me habían contactado.
Ellos sabían de la entidad que estaba esclavizada en la casa. Sabían sobre sus atrocidades y sobre su liberación. Habían venido a llevárselo, a cambio de que le hiciera llegar un mensaje a los representantes de la iglesia del pueblo. Me advirtieron que no iba a ser fácil, porque pondrían mi integridad como persona en tela de juicio. Acepté, porque también me aseguraron que nadie podría tocarme. Simplemente tenía que entregar información clasificada que ayudaría al obispo a conectar con la gente. Solo dije que lo haría. No recuerdo mucho porque ellos así lo dispusieron. Me entregaron mucha información de la cual solo recuerdo muy poco. Sin embargo, sé que fue impactante. Lo que nunca me dijeron fue que para entrar y llamar la atención de la iglesia tenía que ser de una manera que los estremeciera. Eran hombres de fe, pero nada de lo que sabían o les enseñaban se acercaba con tal paquete que se les iba a entregar. Mucha gente, si ya me llamaban bruja, esto me trajo mucha más fama. Tenía que llamar la atención de toda la iglesia y fui causa de morbo por muchos años, pero los seres me dijeron que pasaría el tiempo y que la gente olvidaría. Terminaron por revelarme tanta información secreta. Me dejaron presenciar una visión donde me vi sentada en un inmenso comedor, lleno de sacerdotes que me veían con asombro y otros para los que yo era una hereje, me querían tragar con su mirada. Me prepararon con un avance de lo que iba a suceder el día siguiente. Me mostraron lo importante que sería mi apoyo. Entendí muchas cosas y a partir de ese momento nunca vi la vida de la misma manera. Estaba muy contenta con saber que sería parte importante del cambio, que ayudaría a la Iglesia a reconectar y reconstruirse por el bien de los fieles. Pues se había llegado la hora, amaneció y al despertar me dijeron que había estado dormida junto con mis hijas por 3 días. Alarmada de tan riesgoso hecho, de inmediato les pregunté, ¿cómo es que sobrevivimos sin agua y sin alimento? Fue de inmediato que me pidieron que tomara conciencia de nuestro estado de salud. Ellos me aseguraron que nunca nos habían puesto en riesgo y simplemente confiara en ellos sin cuestionar más. Para esto ya eran las 9 de la mañana y vendrían a recogerme. ¿Quién? No lo sabía. El cielo se estaba nublando, que yo me arreglaba por mientras mis hijas cocinaban algo porque estaban muertas de hambre. Como a las 11 volvieron las voces. Se despedían de mí, que por último me dieron indicaciones de abrir todas las puertas de la casa y las ventanas de par en par. Expulsarían a todas las entidades que se arraigaban en la casa. Se les daría la oportunidad a todos aquellos que decidieran ir a la luz. De inmediato pregunté por Chema. Me dijeron que sería el primero en ser desterrado. Procedí a cuestionar que cómo iba a abrir todas las puertas y las ventanas. Temía que alguien se metiera en casa. Me explicaron que ellos impedirían a la gente salir de sus casas, o a cualquiera que quisiera acercarse a mi espacio. Ellos lo alejarían. Así que, a partir de eso, el viento era tan fuerte que bufaba por toda la casa que nos resguardamos en mi habitación. Todas estábamos encimadas con bastante frío. Mis hijas no dejaban de preguntar acerca de lo que estaba pasando. El viento no cesaba y comenzó a llover fuertísimo. Entendí lo que me habían dicho. ¿Cómo podría haber gente en la calle con tremenda tormenta? Me dijeron que mantuviera los cirios encendidos y que rodeara la cama donde estábamos con un círculo de sal. Teníamos los escapularios puestos, rezábamos y yo solo les decía que era una tromba, que los ruidos y los lamentos eran por el aire, que no se asustaran. Yo me enfocaba y la voz del ser me dijo que nada nos pasaría, que ellos estarían sacándolos y que, aunque no podía verlos, estábamos rodeados de los más poderosos guardianes. Pasaron muchos minutos, cerca de 30, pero fueron una eternidad para nosotras. Al cesar la lluvia, la luz del sol abrió el cielo, como por arte de magia, que no la podíamos creer. El ambiente se sentía tan diferente que bajé de la cama con mucho gusto. La casa estaba llena de luz y la energía era tan de paz que nos llegaba el aroma de flores por doquier. Le dije a mi hija mayor que fuera a cerrar la puerta de la calle y las ventanas de la sala, y que yo bajaría por el patio para cerrar el portón. Me dirigí a los escalones cuando detrás de mí salieron volando 5 esferas blancas, rozando mi espalda con una suave ráfaga de viento. Se detuvieron a escasos 13 metros de mí, al centro del patio de abajo. Solo flotaban en el aire estáticos sin moverse.
cuando algo mucho más grande, una burbuja transparente, empezó a vibrar. Algo al centro de esa burbuja se tragó las esferas. No se elevaron solo, se metieron y desaparecieron en la nada. Mis ojos asombrados comenzaban a llorar cuando los vi. Los vi tan claro. Eran líquidos, 3 siluetas que formaban el contorno de 3 seres muy altos. Tomaron forma ante mí. Eran ellos altos, rubios, con cabello largo dorado. Sus ojos eran turquesa, como piedras preciosas. Lucía, de mis hijas la tercera, ve y hace lo que se te pidió. Ve a la iglesia y busca a la doncella. 3 hombres irán por ti. Sí, le contesté llena de gozo. Serás recompensada. A las 3 de la tarde te vas a levantar. No deberás temer, mi hermosa hija, que en tu misión siempre estaremos a tu lado. Al terminar con estas palabras, simplemente tomaron su forma líquida y desaparecieron dejando un punto de luz en el aire. Bien me explicaron los maestros que no sería fácil llegar a la iglesia, pero que ellos prepararían el camino. Así comenzó todo. Después de que se despidieron sobre las 12 del mediodía, tocaron el timbre de la puerta. Eran 3 muchachos hermosos que me pidieron seguirles. Ya con vestido largo y blanco salí de la casa. Tenía mucha incertidumbre y no sabía en sí dónde nos dirigíamos. Solo iría a hacer lo que me habían consignado dejándome llevar. La señal sería que en donde encontrara una quinceañera en plena ceremonia en una de las iglesias del pueblo, ahí tenía que llevar a cabo tal encargo. La encontramos y entramos en la iglesia justo cuando todos los feligreses se encontraban hincados durante la bendición del sacramento. Esa era la señal. El sacerdote sostenía la hostia sobre su cabeza. Preciso momento en el cual caminé hasta él. Tomé de sus manos la hostia y, atónito, quedó helado por un momento. Había interrumpido la oración, por lo cual todos los presentes querían gritarme y alegaban sin saber qué hacer. Ante tanta admiración, la gente se persignaba y, sin más ni más, introduje la hostia en mi boca, tomando el vino y pidiendo perdón. No quise ofender a nadie. Me solicitaron que así fuera para poder llegar a ellos, así que lo hice. De ahí no recuerdo nada, me desmayé. Dicen que varios que estaban en la iglesia me reconocieron y decían que era la maestra Lucía, por lo que pronto fueron corriendo por una prima hermana que vivía por las calles tras la iglesia. Cuando desperté, estaba rodeada por mi hermana y mi prima. Fue solo un instante que abrí los ojos y al cerrarlos fui contactada por última vez. Me hablaron y me dijeron que no temiera, que a las 3 de la tarde me levantaría. No te preocupes, fueron sus palabras. Llegarás con el obispo muy pronto. Mi hermana me vio tan mal que me fueron a internar a una clínica cerca de ahí. El doctor, al revisarme, les dijo que ya no llevaba pulso y que se prepararan. Mi hermana les avisó a las otras que estaban en California. Tenía a todo el mundo consternado. Resultó que dieron las 3 de la tarde. El médico regresó a revisarme y, ante su terror de ver lo que estaba pasando, me levanté. Cuestionaba el fenómeno muy confundido. Todo el equipo médico presenció cómo moría y, alarmados, salieron hasta la calle al verme salir del cuarto. Me levanté quitándome el medicamento yo misma. Les dije que no se preocuparan, que ya había pasado todo. Entré al baño del pasillo de la clínica, me lavé la cara, me arreglé porque sabía que estarían esperándome afuera. Salí de la clínica sin importarme nada. Mi hermana me quiso detener y le dije que tenía que hacer algo, que no se preocupara, que esto era un encargo del cielo, y me soltó del brazo muy espantada. Ya me esperaban los mismos muchachos en la banqueta que les pedí que me llevaran a la parroquia, y al ver el reloj marcaba las 3:33 de la tarde. Me abrieron de inmediato al tocar el timbre. Todos estaban de pie en aquella mesa. «Lucía», dijo el obispo. «Obispo, discúlpeme, créame que fue...» Fue cuando me detuvo. Pasé horas ahí con todos, muchas preguntas a muchas de mis respuestas. Así que al final de todo revelé el mensaje de los seres. Todos habían quedado boquiabiertos y muchos se asustaron porque solo el Vaticano tenía esta información como la que yo estaba revelando. Así que no fue la última vez que me reuní con ellos. Conocí a muchos sacerdotes líderes de la Iglesia, a lo que nunca supe que si aquellos sacerdotes italianos venían directamente del Vaticano. De ahí surgió una bonita amistad con ellos.
Varios de los que estaban presentes me visitaron por muchos años, y como era de esperar, otros que ni me volteaba a ver cuando me los topaba por la calle. Con los años, muchos se fueron del pueblo, y yo quedé más tranquila. Fue una etapa de mi vida muy difícil, pero aquí estoy. Así que las estrellas que una vez bajaron a contactarme, ahora desde el cielo me cuidan. Fue como un sueño, y así lo atesoro. No cuestiono, vivo una vida tan normal como la tuya. Esto me trajo más cerca a Dios y seguiré con su propósito. Soy físico, soy el aquí y el hoy, soy la que debo ser. Esta es mi historia, mi misión ya te la revelé. Continúo atendiendo gente porque es parte de mi vida. Escucho y doy consejo, y quiero pensar que si vienen y vienen, es por algo.